¿Qué tal, amigos televidentes? Muchas gracias por continuar con nosotros. Y para nuestro segmento Personas de Éxito, nos hemos venido al taller museo del grupo de teatro de títeres Huachipilín. Y ahora les dejamos su historia. Soa Mesa, miembro fundador del Teatro de Títeres Huachipilín. Esta agrupación artística nace hace exactamente 40 años. En 1980, un muchacho flaquito como un palito venía viajando por América del Sur, que viajaba en tren, que viajaba en carro, que viajaba en caballo, en carreta. Y por esas circunstancias, en un avión, llegó a Nicaragua y se quedó aquí. Este muchacho era un titiritero, al que yo vi una vez en un barrio dando función y me pareció tan lindo, pero tan lindo el mecanismo y la técnica que utilizaba, que ahí mismo me dije yo tengo que hacer títeres también. Después de mi llegada a Nicaragua, vi la necesidad realmente de hacer títeres en los barrios. Y ahí se inicia para prácticamente Huachipilín. Posteriormente, en una de estas experiencias, la televisión me contacta y me propone hacer un programa de títeres para la televisión. Y yo acepto el reto con una sola condición, que no me contraten solo para hacer los títeres, porque claro, yo soy animador, yo soy titiritero. Les propongo hacer un equipo de trabajo con jóvenes. Y de esa manera es que empezamos a convocar jóvenes. En esta primera propuesta vinieron jóvenes de la Juventud Sandinista y entre ellos vino SOA. Tuvieron 2 o 3 cursos o talleres de formación y de esta manera se consolida un equipo de trabajo en la televisión y nace el primer programa. Pues de ahí este muchacho lo vemos formando gente dentro de lo que en ese momento se llamó el Sistema Sandinista de Televisión. Y ahí mismo llegué yo a recibir mi primer taller. Yo llegaba por 4 meses, que era lo que duraba el curso, y ya llevo 40 años. Ronda Cumiche, porque estaba dedicado a los más chiquitos de la familia, a los cumiches. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que a los niños más grandes también les gustaban los títeres y a la familia también le gustaban los títeres. Y de esta manera se actualiza y se denomina el programa Matatiru Tirulá. Esto duró mi experiencia dentro de la televisión alrededor de 4 años. En 1984, las circunstancias que vive nuestro país, se agudiza la guerra, muchas energías, mucha gente está es más necesario en la defensa de este país, de esta revolución, y se plantea también hacer los títeres en las zonas rurales, en las zonas urbanas, que no sea solo la televisión, y así se divide el equipo. Entonces yo escojo un stock, digamos, un grupo, un equipo en el que está SOA, está Diana Brooks y Roberto Barberena, que es el actual payaso Pipo. Los 4 desarrollamos este trabajo, que fue sumamente interesante, y nos movíamos por todo el país, fuimos a los frentes de guerra, trabajamos intensamente hasta el año 90. Yo creo que el Huachipilín se caracterizó por una razón. Nuestra primer premisa era rescatar nuestra identidad, hablar de nuestra identidad. Nosotros nos estábamos descubriendo como país, como raza, como cultura, como nación. Entonces eran tantas cosas por escarbar, porque por las cosas que debíamos de sentirnos orgullosos, por las cosas que nos daban honor,
¿verdad? Y Gloria también. Entonces empezamos a rescatar los cuentos tradicionales nicaragüenses. Tío Nacho de Granada, las aventuras del tío Coyote y del tío Conejo, los cuentos que tienen origen prehispánico como La Cegua o La Llorona, y después los que vinieron mezclándose ya con el sincretismo de cultura, como es El Padre Sin Cabeza, El Caballo de Arrechavala y toda esta cantidad de cuentos que nos tocó contar en ese momento. También hicimos historias porque nos motivaba mucho las preguntas de los niños. Por ejemplo, me acuerdo en el momento en que nosotros, los ciudadanos, empezamos a cuidar nuestros barrios, a defender nuestros barrios, a cuidar de que no se nos hiciera daño y no se les hiciera daño a los niños. Y había un cuento que hicimos que se llamó El robo en el barrio. Y era una gallina que cuidaba a sus pollos. Y entonces llegaba el zorro que se los quería comer. Y los pollitos, o sea, los huevitos y los pollitos son muy pequeños para defenderse y para protegerse. ¿Y a quién le tocaba? A todos los de la granja, al pato, al gallo, al perro, todos atentos a proteger al nido de pollitos. Entonces era como un diálogo que empezábamos a entablar con la niñez para poder comprender la realidad que estábamos viviendo. Hubo otro cuento, ¿te acuerdas? El halcón visco, que era un halcón que llegaba a hacer daño y se nos comía el maíz. Nos arrebataba la comida. Era otra forma que en ese momento teníamos para, a través de la imaginación y de las figuras animadas, poder explicarles a los niños cómo elementos externos venían a hacernos daños, a quitarnos la comida. ¿Y qué era lo que estábamos haciendo, los que estábamos adentro, para proteger lo que teníamos para comer y potenciarlo? Bueno, son de los dos relatos que me acuerdo. Y después historias como, por ejemplo, me acuerdo de La Niña Invisible, que era un relato o un cuento en donde hablamos de cómo el castigo psicológico es grave y cómo daña a la niñez, o el castigo físico, Fansiquío. Bueno, y así hemos hablado de muchos temas a lo largo, bueno, son 40 años, a lo largo de toda esta historia. Había un cuento que nos gustó muchísimo, con el que incluso viajamos al extranjero, que fue Francisca y la muerte, que es la historia de una mujer a la que la muerte no la puede atrapar nunca. Es una anciana y cada vez que la muerte llega a un lugar, Francisca ya está en otro, y llega a un lugar y Francisca está en otro, y siempre está haciendo cosas, hasta que al final el compadre le pregunta a Francisca: vieja, ¿cuándo te vas a morir? Y la vieja, que está encorvada, que ya es una anciana, se levanta y le dice: nunca, porque tengo mucho que hacer. Entonces, esa historia le gustaba mucho a la gente. En la costa Caribe encantó mucho ese personaje. Y creo que es por eso, por la valentía, por el hecho de que si tenemos que hacer cosas, difícilmente podemos morir. Difícilmente, porque siempre hay cosas que legar para los demás, hay cosas que construir. Y luego, pues también hemos hecho recreaciones con respecto a títulos universales, como El gato con botas, o Pinocho en los cuentos, en los relatos de narración oral. Este es un arte en el que el objeto cobra vida. Entonces, acompañado de que tenemos un contenido, de que tenemos una narrativa, tenemos unas obras, que tenemos algo que dialogar con los niños, tenemos que producir el objeto, es decir, construir los títeres, darle vida a los títeres. Entonces fue interesante porque descubrimos que parte de nuestra identidad también es el uso de los materiales que nosotros tenemos en Nicaragua. Entonces nosotros empezamos a la búsqueda de un material apropiado y descubrimos los cocos y los jícaros. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, ya estos jícaros están cosechados, se les ha dado una curaduría, digamos, es decir, una limpieza, y quedan ya listos para ser utilizados para hacer títeres. De hecho, el objeto, al cobrar vida, no necesita incluso que tenga ya unos rasgos, que tenga... No, yo puedo... Simple. Tengo estos dos objetos y ya estos objetos cobran vida.
solamente. Ya. O sea, ese es, digamos, la esencia del teatro de muñecos, el teatro de títeres, el teatro de objetos, que el ser humano le da vida al objeto. Y esto parte desde el uso del material, desde la escogencia de con qué voy a hacer mis títeres. Y tradicionalmente cada país tiene un material particular, por eso hay infinidad de técnicas en el mundo, porque todos han partido del uso de sus propios materiales. También tenemos el uso del coco. Por ejemplo, este coco yo me lo encuentro en un basurero y cuando yo lo miro, ya es un títere. Tiene el sombrerito. Lo único que falta es la mano del hombre que lo convierte en un títere. Limpiarlo, ponerle el cuello, ponerle un traje. Ya tenemos un títere. El coco es muy importante en el trabajo de Huachipilín. Ya este coco está mucho más elaborado. Si nosotros tomamos el coco, está respetado la textura del coco, pero aquí ya tenemos un títere elaborado con una pasta que nosotros le llamamos en Nicaragua papel maché, pero este no lleva los materiales tradicionalmente del papel maché. Nosotros a esta pasta le incorporamos el acerrín, de manera que él tiene una incorporación amigable con el material como el coco. Muy buenas tardes. ¿Y ustedes saben quién soy yo? ¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, Pinocho! ¿Cómo supiste que soy Pinocho? Porque tenés la nariz bien larga. Es que me crece mucho. Mi mamá me dijo que tu papá, el señor Gepetto, te anda buscando. Sí. Es que yo me encontré con el gato y con el zorro. ¿Sabes qué? Mi mamá me dijo que nosotros los niños no tenemos que andar en la calle, ni limpiando carros, ni pidiendo nada. Nosotros los niños tenemos que ir a la escuela. Entonces yo voy a ir a buscar a mi abuelo Gepetto. Tu abuelo no, es tu papá. Bueno, yo también. Yo debo irme porque yo no puedo estar solito en la calle. Es muy peligroso y se corre mucho riesgo. Eso dice mi mamá, me pueden dar un susto. Adiós, ustedes también, cuídense mucho. Nosotros hemos utilizado el títere de mesa. Bueno, los tradicionales, vamos a empezar por el guante. Títere de guante, que es este. El títere de varilla. Está el títere plano, que es simplemente un dibujo plano, sencillito, con un mando central con el que se puede contar historias. Tenemos el títere que nosotros le llamamos articulado de boca, pero se le llama también Muppet o bocón, que son aquellos títeres que sobre todo se han utilizado en la televisión. Si nosotros nos acordamos de Plaza Sésamo y los Muppets, vamos a ver esa técnica en esa. Después tenemos los títeres de piso, los títeres de hilo o marionetas. También tenemos los títeres gigantes o gigantudos del origen de los chinos. Tenemos los grandes dragones. También tenemos títeres de dedo. Es decir, hay títeres sobre agua que son vietnamitas. Entonces, es interesante cómo en cada cultura se ha ido desarrollando una técnica diferente, con materiales propios del lugar. Los títeres de mesa, por ejemplo, que hemos utilizado, los hemos desarrollado, tenemos las dos versiones. Hemos desarrollado una que es para que el maestro la utilice. Como por ejemplo, en esta mesa, él no tiene que hacer ningún escenario y puede utilizar la técnica del títere plano para dar una visión estética o animar una clase con niños muy chiquititos. También títeres que tienen movimiento en su cuerpo, una corporalidad, y entonces él no tenga que hacer un escenario. Nosotros eso lo hemos llevado a otro nivel, que es cuando hicimos el huehuense para teatro de títeres. Utilizamos igual la mesa, pero utilizamos ya una tecnología más grande, además de la estética, que ya es mucho más elaborada. Los haz de luz
para que se iluminara nada más la figura y entonces creara una magia. Tenemos... Por ejemplo, este es un títere de hilo sencillo. Es un tuquito de madera. Toda la cabeza es un tuquito de madera. Pero es muy atractivo para el niño, porque con esto podemos transmitirle, por ejemplo, valores culturales, sus danzas. Aquí podemos hablar de danza afrodescendiente con esto. Entonces, el solo hecho, este títere no necesita hablar. El solo hecho que le pongas una música y de pronto empieza a bailar. Este es el famoso títere de hilo sencillo. Existen títeres de hilo complicadísimos con... que tocan instrumentos musicales. Eso no hemos hecho todavía nosotros. Estos, por ejemplo, son títeres para niños. Porque son pequeños marotes. Esta es otra técnica que es el marote. Digamos, el niño pequeñito tiene que desarrollar su motora. Entonces, prensar, agarrar algo para que no se le caiga y que además tenga movimiento. Y también los mismos títeres de guante, por ejemplo estos, son diseños nuestros hechos para niños pequeños. El niño ya de 5 o 6 años que ya puede meter la manito y dominar para darle, porque el arte, al llegar al término o a la parte de la educación, también cumple una función muy importante. Además de que los cuentos ya te dan valores como la valentía, el coraje, la amistad, la solidaridad, el amor, también desarrolla a la par de eso, cuando estimula el imaginario, la creación. Entonces, desde que el niño llega a un taller para hacer su personaje, pero también desarrollar la motora fina y la motora gruesa, el desarrollo de la memoria, el miedo a hablar en público, el hecho de desarrollar las capacidades creativas, el uso y la combinación de colores. O sea, se desarrolla dentro del sistema de la educación del niño un montón de habilidades que refuerzan todas las otras áreas, porque una de las cosas que se ha descubierto es que el arte es horizontal, es decir, atraviesa todo. Si hablas, por ejemplo, vamos a hablar de geografía, puedes pintar los mapas y para ello necesitas colores, entonces estás haciendo uso de la pintura. Vas a hacer uso, por ejemplo, de las tradiciones de un pueblo, puedes tanto hacerlo con la música como con las danzas o como con las leyendas. Entonces tenés que hacer uso de la corporalidad, del arte, cómo usar el cuerpo cuando bailo, cómo usar el ritmo, los sonidos, desarrollar mi habilidad motora, ¿verdad? Y igual con esto. Entonces, para nosotros los títeres ha venido a hacer descubrir todo un mundo en el que el niño puede educarse, aprender, sobre todo no perder la capacidad de soñar. Vamos a hablar un poco del títere de guante hecho con jícaro. Un jícaro que lo recojo, este es un títere recogido del piso después de meses que ha estado tirado, ¿verdad? Entonces, o también nosotros lo podemos arrancar verde y lo dejamos secar al sol y va a tener un secado especial que es así, cuidado. Este está secado en el piso con el sol y la lluvia. En cambio este está secado, ¿verdad? Y tiene diferencia. Este ya, nosotros agarramos el jícaro y le hacemos un hoyo. El jícaro tiene una dificultad que es la única dificultad que vamos a encontrar en la construcción. Como es un material duro que parece madera, nosotros necesitamos la alianza con el carpintero del barrio, ¿verdad? Que no haga el hoyo, utilizando la herramienta que él tiene, que es un taladro, nos puede hacer. Hecho este orificio, nosotros nos dedicamos a limpiar por dentro, lo limpiamos bien y queda ya el jícaro con su pequeño orificio.
donde podemos introducir el dedo. A este le vamos a construir el cuello. Para la construcción del cuello, yo utilizo el desecho que hay en la casa. Es decir, cuando nosotros acabamos de usar el papel higiénico, nos queda este pequeño tubo. Y lo podemos ir guardando en una bolsita. De manera que tenemos un acopio de este material. Cuando nosotros vamos a hacer el títere, simplemente lo cortamos, ¿verdad? Y entonces él va a entrar y ya tenemos el cuello. Luego este cuello lo pegamos antes de introducirlo, lo podemos pegar con pegamento, con un pegamento blanco. Lo mismo hago con un coco que puede estar tirado en algún lado, o lo recojo o traen a la casa y se toman el agua y queda, le hago el orificio, el mismo proceso, meto el cuello, lo trabajo y ya tengo la cabeza. Nosotros preparamos un poquito de pasta, que sería un poco de acerrín con el mismo pegamento blanco, y le hacemos una pequeña naricita. Aquí les voy a mostrar esta pequeña nariz. Luego lo puedo pintar de blanco. Si quiero pintar el títere, se pinta de blanco con una pintura normal de agua, ¿verdad? Aquí tenemos la pasta de acerrín y mantengo el jícaro del mismo color. Esto nos lleva 2 días. Un día que preparamos el jícaro, el segundo día que le hacemos con la pasta a la nariz y seca ese día, al día siguiente ya lo pintamos, lo lijamos un poquito, lo pintamos y ya tenemos la cabeza preparada. En un pequeño cartón yo voy envolviendo la lana, la corto y la parte que no está cortada la voy a coser con una aguja y ya me queda las 2 partes, esta de aquí y esta de aquí. Entonces la parte que está cosida, en la parte interna yo utilizo el pegamento de contacto, que es el pegamento que le llaman de zapatería. Le pongo al pelo y le pongo a la cabecita, dejo que seque y lo pego. Esa es la manera de pegar. Como adulto, como más profesional, pero también se puede utilizar silicona. Hay silicona líquida que no daña para la respiración de los niños y que el niño también puede utilizar sin ningún problema y lo pega y queda perfecto también. Luego viene la etapa del traje. Tomo un pedazo de tela y lo hago como cualquier costurera. Hago un molde. Como digamos que fuera este. Este sería el molde. En un papel de periódico dibujo el molde, lo pongo en la tela, lo dibujo el molde en la tela, corto y se hace una costura, que puede ser a mano o puede ser a máquina. 2 partes, el traje y la cabeza. En la cabeza necesitamos un jícaro, una pasta de acerrín finito, el más finito que consigamos. En cualquier carpintería nos lo regalan, con un pegamento blanco. Resistol también le llaman. El trajecito. Luego viene el pelo, que lo podemos hacer de distintas maneras. Ya le ponemos su sombrerito y tenemos un rey. Yo quiero agregar algo que es muy importante y lo hemos descubierto a lo largo de nuestros años de trabajo. Cuando uno hace los títeres, no tiene que tener miedo ni preocuparse porque te quede lindo, porque te quede bonito. Esa preocupación está bien con los peluches.
En el títere, entre más feo, es mucho más divertido, porque la función del títere es moverse y comunicar, no la de ser bonito. Entonces, que te quedó el traje un poquito de lado, que el sombrerito es más alto de un lado o del otro, que la cara tiene un ojo más chuequito, y eso no importa. Lo importante es el esfuerzo que se le pone y la magia cuando lo muevas. Porque al final, cuando ya el títere lo estés moviendo, eso va a ser muy divertido y es la parte donde más uno siente placer de haberlo construido. De hecho, ahorita, este sábado, inician los talleres de narración oral de 9 de la mañana a 12 del día. Vamos a tener aquí chavalos desde los 15 años. A Dios gracias nos va yendo bien con la inscripción. De 15 a 100. De 15 a 100 años. O sea que si usted está tan joven, entre los 15 y los 100 años puede venir, todavía hay un cupito. Y el mes de febrero es el mes de los títeres. Se va a dar un taller de manipulación y actuación en el Teatro de Títeres. Lo va a impartir Gonzalo, es el otro taller. Y así a lo largo del año hay varios talleres que se van impartiendo. En este caso, en el caso de estos talleres, están, digamos, diseñados para 10 horas. 10 horas incluyendo la presentación final. En estas 10 horas se desarrolla todo el arte de narrar cuentos, desde la elección del cuento, la corrección de cómo se utiliza la voz, etc. Y lo mismo es el títere, desde la construcción del títere y esto. Para contactarnos para los talleres, los teléfonos son el 2250-0807, que es un teléfono convencional que está en la oficina de Huachipilín, y el 8848-9697, que es un teléfono claro que lo tenemos a disposición como Teatro Huachipilín para todos los que estén interesados en contactar con nosotros. Allí mismo está el WhatsApp. También tenemos WhatsApp en ese mismo teléfono. Y en Facebook también nos contactan, ahí hemos puesto el banner donde están los requisitos, lo que se necesita para acceder a los talleres. Y de hecho también estos talleres tienen una particularidad, tenemos también 2 espacios de becas, hay becas totales y becas y medias becas. Así es que si quieren más información, váyanse a esos medios que ahí les damos todo lo que se necesita saber. Y luego de conocer un poco más sobre este arte que se desarrolla en Nicaragua y en particular que está encargado el grupo de teatro de títeres Huachipilín, nosotros llegamos al final de este segmento. Les invitamos a que continúe con nosotros, que a nuestro regreso les tendremos más en nuestro programa Zona Positiva.